Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El destino del bosque La Primavera está entreverado al del área metropolitana de Guadalajara, de modos mucho más drásticos, incluso dramáticos, de lo que piensa el común de los moradores de la urbe. En realidad, los científicos y ambientalistas defienden que se trata de un área natural protectora, más que protegida, de la calidad de vida de la ciudad que crece desde hace 478 años al oriente de la caldera volcánica. Pero incluso antes de la fundación de la capital de Jalisco, los recursos físicos, químicos y biológicos presentes como efecto de 140,000 años de actividad volcánica permitieron desde la agricultura hasta la creación de herramientas, provisión de carne de monte, fuentes de calor y de materiales para construcción, además de alimentar la imaginación de campesinos y hombres de fe, animista hasta cristiana, sorprendidos por los procesos de energía milenarios y por los animales que allí habitaban en tiempos más salvajes que el presente. Hace 40 años, el entonces presidente José López Portillo emitió el decreto como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre, recategorizada a área de protección forestal y de fauna 21 años después. 4 decenios de triunfos y fracasos en la conservación. Mientras hacia la frontera interior del polígono se mantenían los ecosistemas y los monitoreos de fauna actuales demuestran la calidad del sitio con la presencia de depredadores mayores como el puma y el águila real, el bosque fue cercenado por una disputa legal mal defendida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El ejido Santa Ana Tepetitlán arrancó 552 hectáreas de superficie protegida, hoy sometidas a una fuerte presión de urbanización precaria a las puertas del bosque. Y en la periferia, unas 10,000 hectáreas que debieron protegerse por conformar el total de la caldera volcánica fueron y se mantienen presas de la especulación inmobiliaria. La utopía ambientalmente insostenible de vivir en el bosque, sobre todo con un estilo de vida típicamente urbano, alcanza a ricos y pobres. Los asentamientos de la ladera del Colli suelen ser zona de origen de algunos de los incendios más devastadores en los últimos decenios, pero los fraccionamientos de lujo del Cerro del Tajo o de Pinar de la Venta ya ven el efecto desastroso de cambiar usos de suelo y de los incendios de la época de secas, con los deslaves y aludes que han padecido en sus cotos privados, un concepto que la naturaleza, esa gran condicionadora de las posesiones humanas, no respeta. Pero el efecto más pernicioso para el patrimonio natural de la caldera volcánica, por esa urbanización implacable que ha cercado la frontera del bosque en sitios donde debió ser prohibida, es sin duda el corte progresivo de los corredores biológicos, esas vías terrestres de intercambio de genes que son necesarias para todas las especies silvestres, sean animales, plantas u hongos. A 40 años del primer decreto de su protección, La Primavera, una de las reservas boscosas más amenazadas de México, enfrenta formidables desafíos, advierte uno de los científicos que más la ha estudiado, Arturo Curiel Ballesteros, quien presidió el Laboratorio Natural del Bosque, precursor del sistema estatal de protección del mismo. Menos pesimista, el director del organismo público descentralizado que preside en la actualidad los destinos del área natural protegida, Marciano Valtierra Azotla, asegura que, sin negar pasivos, el bosque se ha mantenido como ecosistema silvestre. El balance a la vuelta de estos 40 años, si la vemos en términos generales de cómo se encuentra el bosque, yo te diría que es un balance positivo. Sin duda, el instrumento de conservación vía el establecimiento de un área natural protegida para el bosque de La Primavera ha resultado crucial para atajar, digamos, las presiones que existen en la periferia del bosque y que ha permitido que el bosque se conserve, digamos, a la vuelta de estos años. De otra forma, si no estuviera bajo un decreto de protección, esta área sin duda tendría otro presente, ¿no? ¿Qué elementos le pudiéramos decir a la gente que nos ve que demuestran este dicho? O sea, no sé, supongo que a la gente le interesaría saber cómo han sido los cambios de suelo en esos 40 años, que entiendo que son mínimos, y que se ha preservado el patrimonio, tanto el vegetal, el animal y el geológico. ¿Qué elementos tienen ustedes como para consolidar este juicio? Ok, en primer lugar,
yo te diría que cuando uno sobrevuela la reserva y que lo hacemos con mucha frecuencia, sobre todo en la temporada de incendios, nos podemos dar cuenta del continuum de la masa forestal que está presente en la reserva, y eso, digamos, a manera de una observación en una primera aproximación, pues es un buen dato que te permite ver las condiciones desde arriba en que se encuentra el macizo forestal. Ahora, recientemente solicitamos un análisis de la cobertura forestal en los últimos, de la dinámica de cambio del suelo y de la vegetación en los últimos 40 años, te diría yo, desde el 79 a la fecha. Y a reserva de poderles compartir, digamos, el dato específico de cómo está este cambio, lo que te puedo decir es que los resultados son muy positivos. No hay un cambio importante en la pérdida de cobertura forestal. Al revés, aquellos sitios en donde ha habido afectaciones de aquellos incendios muy grandes, que incluso después tuvo algunas acciones de reforestación, nosotros vemos un proceso de recuperación muy importante del bosque en estas zonas afectadas. Es decir, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, el bosque tiene una capacidad de respuesta muy importante una vez que ocurre una perturbación mayor. Y eso es una muy buena noticia, no solo para el bosque, sino también para los ciudadanos. Ahora, algo que es muy importante también mencionar es que el estar constatando de manera sistemática la presencia de especies que son indicadoras del hábitat nos da, digamos, los elementos para inferir que el bosque se encuentra en condiciones de conservación adecuadas, derivado esto de la presencia de especies como el puma, por ejemplo, que son grandes carnívoros, o especies indicadoras también de la calidad del hábitat, como es el águila real, ¿no? Entonces, me parece que todos estos elementos nos ayudan a poder inferir y aportar en esta aseveración de que la primavera, a la vuelta de 40 años, se encuentra, digamos, en un estado adecuado de conservación. Los 40 años de la primavera obligan a ir muchas décadas atrás para rastrear la iniciativa original de protección, y allí se deben detectar tanto el acierto como el fracaso. Arturo Curiel recuerda que la reserva boscosa debió ser de 40,000 hectáreas porque esa superficie es la que aproximadamente mide la caldera volcánica. Pero los intereses económicos inmobiliarios negociaron con 2 presidentes de la República la exclusión de casi 25%. La primavera como región volcánica, o sea, los límites naturales de lo que conocemos hoy como la primavera, antes el Huilisteque junto con el Colli, son límites geológicos. Es decir, estamos hablando de la última erupción que ha tenido, la más reciente erupción, que ha tenido en términos de material ácido volcánico extrusivo en la República Mexicana. Ese límite de esa manifestación geológica que comenzó hace 140,000 años equivale a 40,000 hectáreas, es decir, 40,000 hectáreas era el límite natural. Si queríamos identificar cuál era el límite natural, pues 140,000 hectáreas. Si quisiéramos saber utilizar un área de influencia de todo lo que fueron los aportes, pues podría llegar hasta 150,000 hectáreas, ¿no? Entonces, pero vamos, el bosque como tal, los límites naturales, 40,000 hectáreas, que eran las que debieran de protegerse porque será un límite natural del ecosistema. Y entiendo que en su momento, cuando se empezó a promover la protección, ese era el planteamiento original. La Universidad de Guadalajara fue una de las instituciones que respaldó esta iniciativa del exgobernador Zuno, ¿no? Bueno, realmente Zuno fue el que comenzó a mediados de los 60 a trabajar la iniciativa de declararla como área protegida, partiendo del hecho de que él veía a la ciudad de Guadalajara creciendo y también que la zona urbana estaría cambiando de uso a este ecosistema para incorporarlo a la mancha urbana. Entonces él, cuando inicia este trabajo, es un trabajo que él inicia junto con toda una serie de actores locales, pero él lo encabeza realmente esta iniciativa. Esta iniciativa después pasa al gobierno de la República para declararlo. La iniciativa era Parque Nacional, y en el 70 esto adquiere un gran impulso porque ya había proyectos específicos
de crear ciudades satélites dentro del bosque, no ciudades satélites de la ciudad metropolitana de Guadalajara. Entonces ahí es cuando la Universidad de Guadalajara entra como un elemento de apoyo fundamental en términos de todo el proceso de gestión de lo que es la parte de la iniciativa para declararlo Parque Nacional, y desde entonces pues empieza a ser una compañía muy importante para el desarrollo del bosque. La propia universidad es la que genera la iniciativa del programa de manejo, genera un laboratorio específico para trabajar la investigación dentro del área, el Laboratorio Bosque de la Primavera, y bueno, ha establecido una serie de líneas de trabajo, e inclusive los estudiantes que participaban con la doctora Luz María Villarreal de Puga fueron un elemento muy importante también en el conocimiento de algunas características únicas del bosque. Ahora, no sé, esos 10 años fueron de estira y afloja, pasaron 2 presidentes y fue hasta López Portillo cuando ya se determina con una figura legal distinta, porque el Parque Nacional implicaba expropiación, ¿no? Un Parque Nacional implica eso, ¿no? Sí, es correcto, es decir, no logra consolidarse como Parque Nacional la iniciativa por gestión paralela que se tuvieron los propietarios de ese entonces. Entonces había la iniciativa, vamos a decir, de interés público para considerarlo como un parque nacional, y la iniciativa de interés de los propietarios, los que habían impulsado precisamente este proyecto de ciudad satélite. Y entonces pues se genera algo más o menos intermedio, que era una declaratoria de área natural protegida de flora y fauna, en donde no se modifica precisamente la tenencia de la tierra, y entonces en ese sentido esa es una de las principales diferencias que había entre la iniciativa original y la parte ya propiamente dicho del decreto del 6 de marzo, y de que no hay una modificación en términos de la propiedad de la tierra. Entre el año 2015 y el 2020, la Comisión Nacional Forestal ha perdido prácticamente la mitad de su presupuesto. Pero más grave aún, prácticamente 80% de los puestos que eran importantes por el extensionismo que implicaba esa institución se han perdido también. A nombre de la austeridad, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, confirmada y profundizada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso ha tenido efectos muy perniciosos, porque la falta de presencia institucional en los bosques y selvas de Jalisco y del país no se limita a la CONAFOR. También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han perdido presencia. ¿Y quién ha ocupado? Dicen que en política no existen los vacíos. ¿Quién ha ocupado los espacios que ocupaban esas instituciones? Lo ocupan los cárteles, el crimen organizado. El crimen organizado es el gran mandamás en muchas de estas regiones, controla incluso presidencias municipales. Esto no es una leyenda rural o urbana, es algo que está ocurriendo en muchísimas partes del país. Y bueno, esto tiene como consecuencias que sean los liderazgos informales de estas bandas las que decidan qué se aproveche, qué no se aprovecha en los bosques y las selvas. Deciden qué se tumba, deciden los cambios de uso de suelo, deciden si se siembra aguacate o si se abre un potrero para la ganadería. Es un asunto totalmente pernicioso que ha reducido muchos proyectos que eran prometedores y que podían haber empujado a generar una cultura silvícola verdadera, tanto en la costa como en los bosques templados del sur de Jalisco y de la Sierra Occidental, o sea, lo que sería Cacoma y Manantlán en la región pegada al litoral. El Bosque La Primavera solo tiene un propietario de gran superficie, el gobierno de Jalisco, que posee un conjunto de predios que suman 5,736.37 hectáreas. Esta suma representa el 18.72% de la superficie total del bosque.
La propiedad pública estatal sobre la primavera son derivados de diferentes procesos de adquisición, de los cuales el más importante es una donación del gobierno federal durante el sexenio de José López Portillo, recibida a su vez en pago por impuestos que adeudaba el propietario Jorge Dip Murad. La tenencia privada posee 16.507 hectáreas del bosque La Primavera, esto es 53.88% de la superficie total, dividida en 421 predios de diversos tamaños, de los cuales solamente 126 están plenamente identificados como superficie específica en el régimen público de la propiedad, de acuerdo a una investigación del año 2015. Los principales propietarios son los que poseen arriba de 500 hectáreas del bosque. Por ejemplo, Esperanza Barragán Pérez y codueños, con 1.112 hectáreas. Herederos de Cástulo Romero Valencia, 1.098 hectáreas. Familia Romero Bertrand, 808.9 hectáreas. Juan Diego Covarrubias, 696.5 hectáreas. El resto de la superficie del bosque, 7.839.71 hectáreas, el 25.6% de la primavera, corresponde a propiedad del régimen social o comunal, más 552.3 hectáreas que fueron excluidas del régimen de protección como resultado del juicio de amparo 413/2001, promovido por autoridades del ejido Santa Ana Tepetitlán. Hay más de 370 ejidatarios con derechos sobre el bosque. Tras la exclusión de Santa Ana Tepetitlán, la primavera se extiende hoy sobre 30.083 hectáreas. Muchas historias de la creación hablan de un caos primordial en el que los elementos, el agua, el fuego y el aire, están confundidos. Del desastre inicial emerge una separación y con ella una precaria armonía. Esa ficción puede ser la narración de la historia natural de la caldera volcánica de La Primavera hace 140.000 años, explica la investigadora del Departamento de Geografía de la UDG, Lucía González Torreros. El suelo sí tiene que ver porque, por ejemplo, La Primavera cuando hizo erupción fue una erupción de 40 kilómetros cúbicos y la superficie que alcanzó fue de 700 kilómetros cuadrados. Entonces, obviamente, en los valles cercanos, pues sí debió haberse depositado una capa que ahora influye en el tipo de suelo y luego qué tan permeables son. El supervolcán es una especie de pariente pequeño de la gran caldera de Yellowstone. Claro, y además porque mira, la misma geología de La Primavera, su evolución, que empieza con unos domos precaldéricos y luego pues hace erupción, se forma un cráter de alrededor de 12.5, entre 12.5 y 15 kilómetros de diámetro. Luego esto se forma un lago, se desbordan los puertos topográficos. Entonces todo eso va configurando distintas capas geológicas y geomorfológicas que le dan esa característica particular a La Primavera, ¿no? Entonces tenemos zonas de lomerío, zonas de domos, el arco antiguo, el arco joven, y entonces todos estos domos van formando a su vez luego barrancas o valles. Entonces es como una combinación muy interesante de estas resultado de estas capas que evolucionó, en que ha evolucionado La Primavera, ¿no? Esto da pie a una diversidad geológica sin la cual no se puede explicar la conformación específica del bosque. Por ejemplo, el Toba Tala, un yacimiento geológico que es único. De hecho, Toba Tala recibe el nombre del lugar donde se genera como evidencia geológica, ¿no? Entonces, digamos, cuando algo sucede o se identifica por primera vez en un lugar, luego se le da ese nombre. Entonces ahí es Toba Tala por lo mismo, y es un poco la espuma pues de las erupciones, ¿no? Tanto la Toba Tala como el horizonte de piedra pómex como la obsidiana son resultado de distintos procesos de enfriamiento distinto, de combinación con agua,
Entonces, pues hay un desbordamiento también el vaso del lago que se forma en el cráter empieza a subir y luego eso provoca que se desborde. Y entonces la toba Tala está muy presente hacia el lado de Tala, precisamente, ¿no? La progresiva documentación de todos estos fenómenos ha llevado a proponer que se decrete un parque geológico, del que apenas hay 2 ejemplos más en el país. Pero falta visibilizarlo, admite la investigadora. Empezamos a hacer algunos trabajos y la verdad que yo, viviendo a un costado del bosque, nunca, y yendo de chica, era un lugar al que íbamos la familia con frecuencia, y no nos habíamos percatado de que bajo los árboles está este sustrato de valores geológicos, geomorfológicos, que son resultado de que estamos en un supervolcán, digamos, ¿no? Es un supervolcán que con una historia, yo digo, pues bastante corta, pues son 140,000 años. Entonces de ahí empieza el interés por este ambiente, porque las rocas son poco visibles. Entonces fuimos poco a poco descubriendo, a partir de documentar trabajos de otras personas, pues el estilo eruptivo, el modelo evolutivo también. Clasificamos por ahí hicimos un recorrido por más de 200 sitios que lo referenciamos con GPS, y al final hicimos una propuesta, pues, de valoración de unos que nosotros llamamos geositios y geomorfositios. Muy temprano en este trabajo nosotros revisamos como las condiciones que pide la Red Mundial de Geoparques para nosotros decir, bueno, esto es un geoparque, no estábamos como tan emocionados. Había personas que ya habían hecho alguna incursión en la geología de la primavera, y en un momento pensamos, bueno, vamos a proponer que esto sea un geoparque, ¿no? Y nos fuimos topando con algunas cosas, no porque carezca de valor, sino porque hay una dinámica local que es muy compleja. Digamos, son muchos propietarios, hay muchos intereses, hay muchos usuarios. Por ejemplo, los ciclistas, pues a mí me encanta que disfruten este ambiente, ¿no? Pero sí hay en ocasiones que van por propiedad privada o pasan por zonas de valor geológico y se van erosionando. Entonces, yo soy de la idea de que no es una actividad que se tiene que suspender, pero sí un poco regular para dar a conocer estos lugares que son interesantes, que tienen un valor y que merecen como un poco más de atención, ¿no? Porque sin ese sustrato, el sustrato bosque, el sustrato forestal, pues la verdad es que no tendría sentido. Se asume que el riesgo actual de esa actividad milenaria es bajo, pero es necesario valorar ese patrimonio y saberlo manejar, añade. Yo creo que el peor enemigo que tiene es el desconocimiento, porque una vez que se conoce y uno mismo como habitante, creo que tendríamos la obligación de conocerlo. Es decir, bueno, mira esto, qué interesante, y que tiene que ver con mi ciudad, tiene que ver con el lugar donde vivo. No estoy diciendo de que haya un riesgo inminente de que va a ser erupción ni nada, pero es algo que sucedió y que como entidad está viva, como cualquier... O sea, la caldera está activa, ¿verdad? O sea, adormecida, digamos, pero... Sí, no, hay algunas, o sea, que dice la literatura, bueno, si hay emanaciones de azufre, si hay agua caliente, que hay agua caliente, si hay microtemblores, hablan de una actividad. Yo la verdad eso no sé, pero los periodos de la primavera, los eventos más importantes en estos 140,000 años han sucedido alrededor de los 30,000 años. O sea, cada uno sucede 40, 30,000 años, 27,000 años. El último evento, que fue el del Collie, sucedió entre 27 y 30,000 años más o menos. O sea que si, claro, esto no es regular, no, claro, pero algo podría pasar en algún momento y la ciudad tiene que tener claro que hay un componente de riesgo ahí que no debe desestimar. Hay un riesgo, quizás es muy bajo, pero hay que monitorearlo. Tengo entendido que hay incluso compañeros del departamento que están, de repente voltean a ver qué es lo que está sucediendo, y como que no hay riesgo pues en este momento, ¿no? Pero es una entidad viva y de eso depende también mucho lo que sucede con el bosque, ¿sí? Que a veces no,
pues no lo alcanzamos a entender. Entendemos el bosque como el árbol, como el conjunto de árboles, pero está sobre un suelo que tiene una inclinación, que la vegetación se agarra de ese suelo. Entonces, si movemos eso, pues el bosque también se desestabiliza, ¿no? Entonces, pienso que sí tendríamos que tener un poco más de cuidado, de voltear a ver lo que está sucediendo con eso y, claro, conservarlo en términos de patrimonio geológico. Que la cultura milenaria que ha prosperado en la región tiene que ver con estos procesos geológicos, para Lucía González está fuera de duda. Es una ventana a una historia profunda que se debe rescatar. Los grupos humanos que se asentaron en esta zona y en la región, digamos, hacia los valles, pues muchos pudieron vivir gracias a la obsidiana. Y la obsidiana es resultado de eventos volcánicos. Por eso, tanto en el volcán Tequila como acá, pues hay grupos que tuvieron, incluso hoy todavía muchos arqueólogos han identificado talleres de obsidiana y todo, ¿no? Entonces, digamos, el patrimonio geológico también tiene ese vínculo con lo humano, no solamente con el patrimonio natural. Entonces, me parece que una de las tareas más importantes es revisar cómo está el marco que lo protege o que debería protegerlo. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas declara zona de protección forestal 10,000 kilómetros cuadrados de bosque que rodean a Guadalajara, lo que incluye a La Primavera. 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco crea una coordinación para un proyecto de parque estatal en La Primavera, lo que es apoyado por el gobierno federal un año después. 26 de diciembre de 1970. El gobierno de Jalisco declara de utilidad pública y uso turístico el bosque. 14 de octubre de 1972. El gobierno de Jalisco decretó como zona de reserva urbana al bosque La Primavera, lo que le da legalidad a la pretensión de ciudad satélite de Jorge Dip Murad. 6 de marzo de 1980. El presidente José López Portillo declara la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre La Primavera. El decreto apareció ese día en el Diario Oficial de la Federación con 30,500 hectáreas. La propiedad pública se nutre de 5,290 hectáreas donadas por el empresario Jorge Dip como permuta por impuestos atrasados. 1987. Comienzan los trabajos de exploración de la geotermia por la Comisión Federal de Electricidad en Cerritos Colorados, del ejido López Mateos. 1989. La Universidad de Guadalajara emite un plan de manejo que será la base del futuro programa oficial. 7 de diciembre de 1995. El gobierno de Jalisco y el de la República firman coadministración del bosque. Nace la Dirección Ejecutiva. 2 de mayo de 2001. Se concluye el programa de manejo del bosque La Primavera, vigente hasta ahora. 30 de octubre de 2006, la UNESCO declara a La Primavera Reserva Mundial de la Biosfera, por ser uno de los sitios planetarios con procesos geológicos y evolutivos únicos para el patrimonio mundial. 12 de octubre de 2013, nace el organismo público descentralizado Bosque La Primavera. Marciano Valtierra Azotla, director del bosque, reconoce fuertes pasivos en la conservación de La Primavera. Esto no quiere decir que no existan estos desafíos y estas presiones que están en el entorno de La Primavera, en la periferia del área, y que por supuesto son grandes retos que siguen presentes, que están siendo abordados de manera importante y cada vez más contundente
con arreglos institucionales que no existían antes, como es la creación del OPD, por ejemplo, ¿no? La intervención de los municipios, del Estado y la Federación, los esfuerzos que el gobierno del Estado de Jalisco está realizando para que el organismo a mi cargo pueda tener y posibilitar más sus capacidades institucionales en la atención a la problemática del área y la periferia. Y esto, digamos, sin duda está poniéndole otra cara a la forma en que estamos enfrentando estos desafíos para la primavera. Me parece que el tema de corredores biológicos es una asignatura centralísima en la gestión de la reserva en el largo plazo, ¿no? Derivado sobre todo de las circunstancias en las que se encuentra el área. Necesitamos, en donde todavía haya condiciones para que esto ocurra, mantener esos corredores biológicos que son vitales para la conservación de la primavera en el largo plazo, ¿no? Y en cuanto al tema de iniciativas o arreglos institucionales, digamos, pues yo destacaría, por supuesto, el tema del OPD y cómo ha venido caminando a lo largo de estos últimos, pues ya 5 años que me ha tocado estar al frente. Lo que te puedo decir es que hay una mayor y mejor coordinación en la atención a todo el tema de la primavera. Destaco de manera muy importante la atención a incendios. Me atrevo a decir que no hay un área natural protegida en el país que tenga el modelo de atención que hoy tiene la primavera, en términos no solo de recursos, sino de coordinación con los 3 niveles de gobierno. Todos los días, por ejemplo, por citarte algo muy concreto, todos los días estamos haciendo en esta temporada acciones de prevención de manera coordinada, con CONAFOR, por supuesto, con la CEMADET, con los municipios participantes que son Tlajomulco y Zapopan, en donde tenemos la mayor incidencia de incendios, y por supuesto nosotros también. Eso está permitiendo que podamos adelantarnos a situaciones muy complejas, ¿no?, que bajo escenarios de cambio climático se pueden tornar más adversas. Los incendios forestales, por ejemplo, son una amenaza creciente, pero afirma que la estructura de combate que se ha establecido es una de las más eficientes del país. Estamos ya focalizando los esfuerzos a través de un programa especial de atención a incendios en la interfase urbano-forestal con 2 objetivos. Uno, proteger la integridad del bosque, porque sin duda son incendios que no nada más amenazan al ecosistema forestal, sino que también han puesto en riesgo ya, el año pasado fue muy revelador lo que ahí ocurrió. Tanto en el cielo como en Bugambilias y el Palomar tuvimos aproximaciones de los incendios de manera muy importante a las casas y a los ciudadanos. Por fortuna no tuvimos ninguna situación que lamentar, pero lo mismo ocurrió en Pinar de la Venta, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esta estrategia es establecer acciones de coordinación con los ciudadanos, de sensibilización, sobre todo con los fraccionamientos adyacentes en la inmediatez al bosque, para evitar que podamos tener un riesgo mayor hacia la infraestructura y el patrimonio de los ciudadanos y a ellos mismos, ¿no? Entonces, esto implica un nivel de coordinación muy importante que estamos teniendo justamente en esta lógica de acciones coordinadas con los diferentes niveles de gobierno, que además forman parte de la Junta de Gobierno dentro del arreglo institucional, que es el organismo público descentralizado, ¿no? Entonces, no lo concebimos de otra forma. Estar entrándole nosotros nada más desde la lógica de la dirección de la reserva es muy complicado, pero en digamos, en esta articulación de esfuerzos institucionales, el involucramiento de los municipios, el Estado y la Federación y los ciudadanos es fundamental para encarar una problemática que es muy compleja, específicamente el tema de incendios para la primavera, ¿no? Y en escenarios de cambio climático, en donde las condiciones son cada vez más adversas, por ejemplo, pues tenemos que estar muy atentos a esto y ir revolucionando la estrategia de prevención durante la temporada, digamos, previa a ya la época crítica, y luego de capacidad de respuesta en términos de combate, ¿no? Otro desastre mayor es un conflicto heredado por una mala gestión de la CONAMP, Santana Tepetitlán, en un caso que no se ha repetido en la historia de las áreas naturales protegidas de México. Separó Bosque Ejidal de la reserva con una sentencia judicial irrevocable y ha abierto un frente de urbanización que es irregular y caótico. Sin duda es un desafío mayor. Y lo que yo te puedo decir específicamente con respecto al tema de
de Santana Tepetitlán es que estamos buscando, ya tuvimos reuniones no solo con Santana, sino con todos los ejidos, para tratar de establecer acciones colaborativas institucionales que permitan que los mismos ejidos encuentren en su patrimonio natural un activo, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos buscado con Santana es orientar, digamos, la decisión de la Asamblea, siendo muy respetuosos obviamente de ellos, para que pudiera pensarse en un área de conservación voluntaria, ¿no? O sea, lo que primero tenemos que hacer es recuperar, desde el punto de vista de conservación, un esquema o establecer un esquema de conservación en el territorio de ellos, obviamente con la anuencia de la Asamblea, para poder entonces intervenir desde la lógica institucional y ver cómo detonamos procesos con ellos que les permitan tener mejores instrumentos para controlar el territorio. El caso de Santana es muy emblemático porque, bueno, conocemos todos la historia, ¿no? Y esa exclusión, digamos, del área natural protegida de plano generó un fenómeno muy complejo, ¿no? En términos de asentamientos humanos, de invasiones y de otras situaciones que están ocurriendo ahí que necesitan ser atendidas en ese sentido, ¿no? Y aquí es fundamental la alianza de Zapopan con ustedes, ¿no? Aquí es fundamental la alianza de Zapopan con nosotros, sí, por supuesto. Tenemos una espléndida relación no solamente con el alcalde, sino también con la Dirección de Medio Ambiente, con la Dirección de Protección Civil. Y mira, todas las acciones que estamos haciendo en para atender estas problemáticas que son más complejas, digamos, necesariamente involucran la intervención de los municipios, ¿no? Y yo también te diría, Agustín, o sea, no solamente estamos en esta colaboración de intervención hacia situaciones muy específicas, sino que estamos tratando de incidir desde una visión distinta de gestión de la reserva, con aportaciones, digamos, a los programas de ordenamiento ecológico municipal que tiene tanto Zapopan como Tlajomulco, para que podamos alinear estos instrumentos de intervención territorial y puedan ser empáticos con los objetivos de conservación del área. Se deberá construir un proceso social y político que ponga en relieve la enorme importancia de mantener la primavera viva. El desastre de esta sería el desastre para Guadalajara, añade. Y lo que le sucede al bosque nos sucede a nosotros directamente como ciudadanos que habitamos esta gran ciudad, y en escenarios tan adversos como los que ya están presentes y están proyectados o pronosticados por el tema de cambio global, pues créeme que esto representa para nosotros una de las principales salvaguardas, si no que la más, ¿no? De tener estos ecosistemas sanos y funcionales, desempeñando o proveyendo de estos servicios ambientales que son esenciales, no solo para la calidad de vida, sino para mantener, digamos, o amortiguar, ¿no? O sea, las áreas naturales protegidas son soluciones naturales al cambio climático, ¿no? Tienen funciones de mitigación y de adaptación importante. Un ejemplo muy claro y concreto de lo que esto significa si no cuidamos el bosque es lo que vimos después del incendio de Asadores Planillas, cuando se vinieron las lluvias y tuvimos las afectaciones en bosques de Santa Anita, ¿no? Claramente se viene una primera lluvia que no era de gran magnitud, pero al no tener, ojo, las adecuadas condiciones de cobertura forestal que el bosque tenía antes del incendio y condiciones adecuadas a nivel del sustrato, a nivel de suelo, digamos, y del sotobosque, de la parte baja del bosque, pues se viene un deslave o una inundación tremenda en zonas en donde hay desarrollos habitacionales, y ese es un caso concreto de cómo los bosques, digamos, si no los cuidamos en estas condiciones, pueden generar afectaciones ya a nuestro patrimonio y a los ciudadanos. Entonces, yo lo quiero dejar ahí porque creo que vale la pena resaltarlo, ¿no? Y entonces, en la medida en que cuidamos al bosque, déjame decirlo así, nos cuidaremos a nosotros mismos también. ¿Cómo construir el sistema de protección idóneo para que la primavera se perpetúe? Tania Vázquez señala que la apuesta por la zona de amortiguamiento es medular. Ustedes son pioneros porque el área de amortiguamiento nunca existió más que en las discusiones
y de algún modo la primera área de amortiguamiento es la que ustedes empujaron junto con el anterior gobierno, ¿no? Exactamente, el decreto del Cerro del Tajo es lo que sería el primer polígono de protección como área de amortiguamiento, esa que tanto hablaban o dicen los académicos y los que saben del bosque. Bueno, por fin se da. La lucha que nosotros iniciamos por 60 hectáreas termina protegiendo 1.684, que para nosotros es un gran logro, que bueno, en este momento se está litigando, hubo amparos que están impugnando el decreto del Cerro del Tajo, pero la protección hasta el momento sigue vigente y pues vamos a ver cómo se da y cómo ocurre que efectivamente podamos mantener esa área sin urbanización. Ahora, lo que queda, lo que sigue, pues es que los gobiernos municipales y obviamente el del Estado, pues brinden una protección al resto de esa área y sobre todo que defiendan con tenacidad los amparos para que el decreto quede firme y que la urbanización no se dé. Pero lo que son los planes los planes de ordenamiento ecológico local de los municipios, tenemos que hacer muchísima presión y énfasis en que sobre todo Tlajomulco, Zapopan, que desafortunadamente Tala no está dentro de lo que es... Pero están empujándola para que entre al área metropolitana. Pero ya se ha platicado de hecho con IMEPLAN y con Congreso. He estado yo en mesas de trabajo en las que les comenté, tenemos que meter a Tala dentro de lo que es la coordinación metropolitana porque tiene una parte del bosque inmensa que no sabemos qué esté pasando y que con el plan de ordenamiento ecológico local se tienen que blindar esas áreas que aún quedan sin urbanizar para que pues queden como bosque, ¿no? Como reserva natural. El modelo del Cerro del Tajo ha sido replicado para el Bajío, otro punto limítrofe en conflicto por la urbanización. Pese a los tropiezos legales, como una suspensión favorable a un ejido que mantiene en vilo la protección a la segunda demarcación, para Tania Vázquez, la defensa del gobierno de Jalisco será medular para que la zona de amortiguamiento tenga larga vida. En la anterior administración con el exgobernador Aristóteles y la exsecretario Magda Ruiz, había muchísima comunicación, incluso antes, obviamente antes del decreto, pero después del decreto también, sobre todo para ponernos de acuerdo en ir juntos con la defensa de las impugnaciones, porque nosotros logramos ser llamados como terceros interesados en esta defensa, gracias a que la anterior administración nos logra meter en esos juicios. Pero con esta administración sí ha habido algún contacto con el consejero jurídico Adrián Talamantes y con el actual secretario Sergio Graf, pero no es la misma comunicación como la que teníamos con la anterior administración. Lo único que yo te puedo decir es que las pocas veces que nos hemos visto con ellos están en el entendido o al menos nos hacen ver que el decreto se va a defender férreamente y que le van a echar todas las ganas y bueno, nosotros esperamos que realmente así sea. Pero lo bueno es que nosotros como ciudadanos pues también estamos dentro de la defensa y ha sido un caso ya tan socializado que yo lo que sigo diciendo y se los pido a las personas que nos siguen en Twitter y en Facebook que estén muy pendientes de cómo se va a resolver este decreto, porque si realmente esta actual administración tiene ganas de proteger el bosque, esa es una oportunidad para demostrar que realmente lo quiere. Ya hay un decreto, ya están las impugnaciones, están unos ciudadanos interesados en la defensa, pues simplemente hagamos equipo y logrémoslo, ¿no? Y además es un modelo que se replicó para el Bajío ya en esta administración y vamos a ver también en qué termina, porque seguramente también va a afectar, si se cumplen sus propósitos, afectaría a muchos intereses también. Por supuesto, los decretos de protección afectan intereses inmobiliarios. A mí me encanta que en un principio el decreto del Cerro del Tajo se criticó que porque si no le hacían falta situaciones técnicas, que si no se le dio voz a los inmobiliarios y desafortunadamente no había otra forma de proteger a Agustín, no había otra forma de proteger más que esa. Y qué felicidad que sirvió de ejemplo para que ahora exista el decreto del Bajío y pues bienvenidos los decretos que sean para proteger lo que queda, porque es muy importante que ya la ciudadanía se entere y sobre todo los gobernantes le den importancia a que el bosque de la primavera no puede ser un tema, ¿sí?, de campañas
Y a la hora de que tienen la posibilidad y tienen un puesto para evidentemente defenderlo y protegerlo, pues simplemente que lo demuestren con esto, ¿no? Con este tipo de acciones. Para Arturo Curiel, la clave ha sido que las presiones se han gestionado tan mal que ahora son peores que hace 40 años. Cuando se empezó a trabajar la parte de ya un esquema de manejo, porque digo, mientras una declaratoria ayuda pero no resuelve a alcanzar los objetivos del decreto de protección se alcanzan mediante una estructura que es un programa de manejo. Y entonces durante los 80s prácticamente comienza una discusión con relación de tener programas de manejo para las áreas protegidas, pero más por un interés académico. La federación es hasta los 90 cuando empieza a desarrollar toda una serie de procesos para tratar de que las áreas naturales tuvieran sus programas de manejo. La Universidad de Guadalajara es de las primeras que empieza a gestionar esto y de alguna manera se reconoce, por ejemplo, en el caso de la primavera, todo este trabajo que salió publicado en el 89, se reconoce que no puede haber un área protegida si no hay una zona de amortiguamiento. ¿Por qué razón? Porque realmente tú proteges un área a la medida que tengas pues, la condición, la inteligencia, la capacidad política de poder amortiguar las presiones que están poniendo en peligro al ecosistema. Entonces, lógicamente, si nosotros queremos proteger la primavera, tenemos que empezar a amortiguar esas presiones, entre ellas la urbana, por supuesto, en un perímetro alrededor del bosque. Coincidía en ese entonces porque recién había salido un programa en términos de manejo del área metropolitana, donde precisamente el establecimiento del periférico era como una idea de que ahí llegara la parte de la ciudad. Entonces coincidía muy bien cuando se hace la propuesta por parte de la Universidad de Zona de Amortiguamiento, estaban todas las condiciones idóneas para haberla creado, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ese es un planteamiento y una contribución que se hace por parte de la universidad, pero que no se tomó en consideración, o sea, no hubo dicen que la voluntad, pero a mí me parece que es la capacidad política de tener una visión de largo plazo, no se tuvo eso, y de alguna manera pues no se amortiguaron las presiones y en muchos lados, en mucha parte del polígono, al revés, las presiones se incrementaron con respecto a lo que era una ciudad más o menos planeada a una ciudad que prácticamente crecía por otro tipo de dinámicas con una pobre planeación. Es un tema con claroscuros y se hubiera evitado si los presidentes hubieran atendido la razonable propuesta inicial. A juicio del doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha fallado la política en el sentido de reconocer la importancia estratégica de la primavera de forma más contundente. Sin lugar a dudas, antes de la conquista, el bosque era muy importante, ¿no? Muy importante, tan es así que se establecieron algunos asentamientos de gran valor cultural alrededor de él, ¿no? Tan importante porque ahí había un taller importante de obsidiana, por ejemplo, que llegaba hasta el centro de México. El bosque era tan importante que el abastecimiento de alimentos quedó registrado en los nombres o en las toponimias de algunos de los sitios de sus alrededores. Si hablamos en la época de Mariano Bárcenas, estamos hablando de una época donde el bosque era valioso porque se reconocía por Mariano Bárcenas que la calidad de las aguas termales eran de las mejores calidades, inclusive superaba en calidad algunas aguas termales de la península ibérica. Y en la península ibérica se tenía la cultura que el contar con aguas termales de la calidad del bosque de la primavera ayudaba mucho a la salud de las personas. No en el aspecto recreativo, como se usa ahorita, ¿no? Sino desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, podía ser parte de un tratamiento para recuperar la parte de la salud. Si nosotros nos vamos a la parte de los 60s del siglo pasado, pues habría que recordar que ya la ciudad tenía una idea clara de que el bosque era el pulmón de Guadalajara, así se le denominaba, ¿no? O sea, que nos ayudaba a tener una vida mejor en el caso de la parte de la primavera. Ya en este siglo, en la parte del 2018, hemos logrado identificar que hay un intercambio de microbiomas, no solamente es la parte del oxígeno que llega hacia la parte de la ciudad y la renovación y de la calidad atmosférica en el bosque, sino también hay un aporte en términos de microbiomas y que lo podemos decir que eso influye en la calidad de vida de 1 millón de habitantes de la ciudad de Guadalajara. Ese es el área de influencia que tiene, es decir, y por eso hemos lanzado un poco esta idea de que es el seguro de vida de 1 millón de habitantes, porque sin lugar a dudas
la capacidad que se tiene en términos de longevidad de lo que se vive. Está comprobado estadísticamente que es mayor la calidad de vida y la parte de la longevidad de quienes están orientados por donde pasan los vientos del bosque y llegan a la ciudad. Eso mejora la calidad de vida y mejora los años de vida que las personas que no gozan con esta influencia. Zona protectora de vida, renovadora del aire, proveedora de agua, fuente de biodiversidad y de suelos fértiles que fueron la base de un emporio agrícola como Tezistán. Recuperar la primavera es garantizar el futuro de la casa común. Reconocer que ciudad y bosque tienen un destino compartido. Hace 40 años, cuando el presidente José López Portillo emitió el decreto que estableció la protección anhelada para el bosque la primavera, lo que usted ve a mis espaldas no estaba aquí. A lo sumo un periférico que prácticamente era una carretera de 2 carriles, cuando ahora es una gran carretera de 6 carriles con una serie de acotamientos y de ingresos que la hace todavía más ancha. Pero además, si usted ve hacia el fondo, esa zona donde está la Villa Panamericana y esas grandes avenidas por donde transcurren automóviles eran inexistentes. Era un espacio que se dedicaba a la agricultura, y hacia el Cerro del Coli lo que teníamos eran extracciones de bancos de materiales que paradójicamente terminaron generando, alimentando el gran crecimiento y la gran expansión de la ciudad. El modelo urbano, sobre todo de 25 años a la fecha, ha sido muy nocivo para la primavera. ¿Por qué? Porque ha sido de expansión. Prácticamente hasta el límite del polígono se está ocupando ya por parte de unidades habitacionales, residenciales, o más al sur, en Santana Tepetitlán, zonas marginadas que también ya se están comiendo al bosque. Es una historia de fracasos, pero también de éxitos, porque habría que reconocer, por otro lado, que la primavera, dentro de su espacio, ha mantenido el polígono, ha dejado muy reducido el cambio de uso de suelo, y bueno, si se toman decisiones sensatas, este problema que tenemos y que está reflejado en este paisaje puede convertirse en una oportunidad, porque la ciudad es la que debe financiar, a final de cuentas, la conservación por la gran importancia de los servicios ambientales, agua, paisaje, aire, que le está aportando la primavera a Guadalajara. Entonces tenemos un momento de crisis y, como dicen los chinos, la crisis es oportunidad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.